y ceros que definamos en cada uno de esos bits de ese registro. Si ponemos que todo ese registro esté, estamos configurando al puerto B de salida, ¿no? Que son las dos primeras instrucciones que tenemos en nuestro código. Entonces, con estas dos instrucciones, yo le voy a configurar al puerto que todo mi puerto B va a ser de salida, ¿sí? Y luego definimos aquí un lazo infinito, un ciclo infinito. Si, por ejemplo, en C puede ser con un while 1 o con un for vacío con dos puntos y comas. Aquí en el caso de nosotros, pues es una etiqueta con un jump, sí, un salto incondicional, y eso provoca un ciclo infinito. Bien. Entonces, ¿qué hacemos en la primera instrucción? Sacar al puerto B un 255 o FF o 8 bits encendidos, como ustedes lo quieran ver. Entonces, básicamente le escribimos un 1 lógico a todo el puerto B. O sea, es decir, cada pin del puerto B va a estar encendido. Llamamos una función de retardo, que la idea era construir un retardo de 500 milisegundos, que todavía no hemos calculado bien. Hacemos un complemento a los bits del registro R16. ¿Esto para qué? Porque teníamos que todos los bits del registro R16 estaban encendidos, pues ahora los apagamos. Ya que los apagamos, eso los saco al puerto B para que escriba, llamo la función de retardo otra vez y vuelvo a complementar mi registro, y lo que hago es regresar al ciclo infinito. ¿Están de acuerdo? Y en nuestra función de retardo, pues tenemos inicialmente un red, porque acuérdense que fue el truco que definimos para poder simular en el ABR Studio, pero no alcanzamos a ver, a medir los tiempos, no sé si se acuerdan. Entonces vamos a hacer una medición de tiempos ahí en el ABR Studio, y también les voy a enseñar cómo se mide en el tiempo en el Proteus. Sí, las dos se los voy a enseñar bastante bien. Bien, en el caso del retardo, pues definimos aquí una instrucción que es push R16. Les decía que si ustedes quieren usar los registros que están utilizando en la función principal, lo pueden hacer siempre y cuando respalden la información de esos registros en la pila, o que utilicen variables definidas en la memoria de datos. Aquí hubiéramos podido utilizar también la memoria de datos. Sí, la variable que definimos, pues aquí la respaldamos lo que tiene R16 en la variable, sí, y hubiéramos podido utilizar. También se puede hacer de esa forma. Bien, entonces hicimos tres ciclos aquí, anidados. El ciclo más anidado, pues es el ciclo 1, que está en azulito, y les decía que la forma de calcular la cantidad de ciclos máquina que define estas tres instrucciones, pues obviamente es con la hoja de datos, ¿verdad? En la hoja de datos, cada instrucción les dice cuántos ciclos máquina ocupa esa instrucción. Entonces, me basé yo en estas tres, y les decía en la clase pasada que habíamos puesto un no, sí, para que esto fuera par, la cantidad de ciclos, y fuera más sencillo el cálculo. Entonces, por ejemplo, la instrucción no ocupa un ciclo máquina. La instrucción DEC ocupa un ciclo máquina, ya llevo dos. Y la instrucción BRN, como es un salto condicional y requiere de checar el registro de estado de banderas, pues esta instrucción ocupa dos ciclos máquina. Es una instrucción que ocupa más ciclos máquina. ¿Sí? Entonces, más o menos, aproximadamente estas tres instrucciones ocupan 4 ciclos máquina. Entonces, si estas tres instrucciones ocupan 4 ciclos máquina y está en un ciclo aquí que se hace 250 veces, pues está muy fácil. 4 ciclos máquina por 250 veces, esto se va a tardar alrededor de 1000 ciclos máquina. Y el ciclo que está más afuera va a ser 250. Entonces ustedes multipliquen 250 por los 1000 que ya llevaba, pues eso hace que sean 250,000. ¿Sí? Y el último ciclo que está más hacia afuera, pues es un 2. Entonces, 500 ciclos máquina. 500,000 ciclos máquina. Entonces, si tenemos un reloj en nuestra tarjeta embebida de 1 microsegundo, pues esto va a provocar un retardo de 500 milisegundos, ¿ya? Siempre y cuando
tengamos ese reloj configurado a un microsegundo el tipo de instrucción. Bien, hasta aquí no sé si tengan duda. Estoy repitiendo más o menos lo anterior. ¿Sí? Terminando de contar el microcontrolador para que se retarde todo ese tiempo, pues obviamente tiene que regresar de la función, y para regresar de la función utilizamos la instrucción POP para rescatar el contenido anterior del registro R16. Entonces recuperamos nuestra información guardada en la pila que está temporalmente, y ahora que la recuperamos, ¿sí?, él sigue trayendo el valor que tenía acá en la función principal, y retornamos de nuestra subrutina con la instrucción red. ¿Sí? Obviamente, esta instrucción tiene más complicaciones que no les dije la vez pasada, se me olvidó. Cuando ustedes en su función principal mandan llamar el retardo con la instrucción local, hace dos cosas el procesador, que es como invisible para nosotros. Guarda en la pila la instrucción de la siguiente instrucción que se va a ejecutar, que es COM R16. Para eso nosotros es invisible. Él lo guarda en la dirección, salta al código donde está ya la subrutina y ejecuta ese código. Va a seguir ejecutando ese código hasta que encuentre una instrucción de retorno. Cuando encuentre la instrucción de retorno, va a ir a la pila y extraer la dirección de la instrucción donde se quedó. Eso es muy importante. Entonces, cuando ustedes guarden en la pila, verifiquen, ¿sí?, sobre todo en las funciones, que las veces que guarden al inicio de entrar a la subrutina sean las mismas veces, ¿sí?, o que recuperen sus datos, que sean las mismas veces de las veces que hicieron push, porque si no van a tener broncas con las direcciones. Bien, eso es algo que les quería decir. Igual, chequen ¿cómo se llama?, el sentido, y conforme vayan guardando datos en la pila, para que sea, recuerden que es como, sí, es como como un recipiente donde están guardando ropa. Pues al final, la primera ropa que tienen que sacar es la última que guardaron, y eso es algo importante, ¿verdad? Entonces, para que no vayan a traslapar información. Bien, hasta aquí no sé si tengan dudas. Vamos a ver la simulación, a ver si podemos hacer el conteo de tiempos. ¿Sí? Bien, les decía que este código, a diferencia de otros, pues este ya utiliza hardware, y para la simulación en el ABRStudio tenemos una ventanita que es el IOView, el IOView, y ahí nos va a mostrar todos los periféricos que tenemos ya disponibles en nuestra tarjeta. Si usan el 2560, pues obviamente todo va a ser un poquito más que el del 328, pero la forma de trabajo es muy similar. Bien, vamos a hacer la simulación. Ahí, por ejemplo, yo ya configuré el Data Direction Register. Si se fijan aquí donde les apunto con el mouse, ya está configurado. Dice que va a funcionar de salida. Entra el procesador a ejecutar la instrucción output R16, que básicamente es escribirle un 1 al puerto B. Sí, le va a escribir un 1. Ahí ya encendió el puerto. Llama una función de rutina, de retardo, ¿sí? Ahí ya entró el retardo, ¿sí? Complementa, apaga el puerto, y así va a estar nuestra simulación, prendiendo y apagando el puerto. Bien, hasta ahí no se tengan dudas, jóvenes. Bien, vamos a ver si podemos contar el tiempo. Nos vamos a ir otra vez a la ventanita del editor de nuestro lenguaje, de nuestro programa en el lenguaje ensamblador, y vamos a cambiar un poquito aquí nuestra función de retardo. Vamos a quitar la instrucción red. Vean cómo la quité. Puse un punto y coma para que quede comentada. Sí, y vamos a bajar la cantidad de ciclos para que lo podamos observar. Voy a ponerle ahorita nada más a los dos contadores más externos, un 1 y un 1, para que no se tarde tanto. ¿Están de acuerdo? Entonces,
Sales al stop, al simulador. Nuestro ciclo ahorita va a ser, en realidad va a ser 1000 ciclos en nuestro resultado, es lo que quiero que lo vean. Entonces vamos a guardar este código, lo vamos a construir, vamos a compilar, ya que lo compilamos, ahora lo vamos a debuguear. Ahora lo que quiero que vean en nuestra ejecución de instrucciones, se van a la ventanita de procesador, ¿sí? Se van a la ventanita de procesador. Y en la ventanita de procesador, vamos a ver que hay dos líneas. Una que dice contador de ciclos y otra que dice la frecuencia a la cual está operando nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro sistema. Megahertz es el cristal. Y tenemos la cantidad de microsegundos que vamos a observar de las ejecuciones de las instrucciones. Entonces, vamos a empezar a ejecutar. Vamos a ejecutar con F10, ¿sí? Ahí ejecutamos dos instrucciones. Lo que quiero que vean es la ejecución del retardo. Ahí nosotros llevamos un tiempo de 1 microsegundo, ¿ah? Voy a ejecutar, llevo 2 microsegundos, llevo dos ciclos de instrucciones y voy a ejecutar mi retardo. Antes que ejecuten el retardo, es importante que lo corran con F10 para que haga toda la subrutina, ¿sí? Y no, o sea, es decir, si lo hacen con F11, la simulación o la ejecución de esa instrucción va a ir a la subrutina, tratar de ejecutar línea por línea. Pero si ustedes utilizan el comando F10 o el step over, va a ejecutar toda la subrutina de manera automática. Entonces le voy a dar clic al F10 o al step over, se va, si se fijan, ya lo hizo. No sé si estén de acuerdo. Y aquí nos aparece la cantidad de ciclos. Les dije que iba a ser aproximada la cantidad de ciclos. Les dije que eran como 1000, no sé si se acuerdan. Nos da 1020. Obviamente nos da poquitos más por las otras instrucciones que yo no consideré, que no conté. Bien, esta es la forma de contar los ciclos, ¿verdad? Hasta ahí no si tengan duda, jóvenes. Podemos cambiar nuestro código. Lo voy a subir a 250 y le voy a poner un 2 aquí, como lo teníamos. Y vamos a hacer la simulación. Voy a construir mi proyecto y voy a entrar otra vez al debugger. Igual, ejecuto con step over mis instrucciones. Ya ejecuté ahí 3 instrucciones, ¿sí? Ya estoy sacando al puerto. Les puedo mostrar que aquí ya estoy sacando al puerto Al puerto B ya encendí el puerto B. El procesador pues lleva apenas 2 ciclos dos ciclos de máquina, 2 microsegundos. Le trató desde el tiempo que tardó en ejecutar esto de aquí. Ahora voy a ejecutar mi retardo. Igual con step over, ejecuto mi retardo. La memoria se va a poner como que no está disponible. Está corriendo la rutina. No sé, como le puse más tiempo, ahora se va a tardar un poquito más. Pero ahorita se para. Cuando vuelva a aparecer el cursor, significa que ya ejecutó la subrutina de retardo. Y si ustedes se van a la ventanita del procesador, aquí dice que hizo 501,520 ciclos. ¿Y esto qué significaría? El tiempo, vean, muy parecido a el tiempo de que se ve aquí, está en microsegundos, serían 501,520 microsegundos, que en realidad sería, si lo llevamos a tiempo, pero en segundos, tendría que multiplicarlo por 1 por 10. Y esto nos daría 501 segundo. Estamos hablando de medio segundo nuestra rutina.
Ahora, ¿qué pasaría si el reloj está a 16 MHz? ¿Qué tendría que yo cambiar aquí en mi código del retardo para considerar un reloj de 16 MHz? Que lo puedo modificar aquí. Fíjense cómo lo voy a cambiar aquí. Si yo lo cambio aquí, me dice que ahora el tiempo de retardo fue de 31.345 microsegundos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que cambiar aquí para que se retarde un poquito más? Sería un factor de 16 veces, no sé si estén de acuerdo. Entonces, tendría que multiplicar ese 2 del contador que está más hacia afuera por 16. Entonces, 16 por 2, esto me da 32. Y con esto ya estaría fijando otra vez. Voy a salir del debugger. Voy a compilar otra vez mi circuito. Ya lo tengo compilado. Y con este valor de 32 en el retardo a R18, ya estaría configurando mi retardo de medio segundo aproximadamente, ¿no? Bien, para que lo vean, lo voy a volver a simular. Ahí ya ejecuté tres instrucciones. Les voy a enseñar que ya estoy encendiendo el puerto. Y vean que apenas llevo un tiempo de 0.13 microsegundos, ¿verdad? Ese es el tiempo que ha utilizado el procesador para ejecutar las tres instrucciones anteriores, y voy a ejecutar mi instrucción de retardo. Pues obviamente se debe tardar medio segundo más o menos, de acuerdo al cálculo que hicimos. Voy a correrlo con el step. Vean que la memoria se pone no disponible porque está ejecutando toda la subrutina. Cuando vuelva a aparecer el cursor de la flecha amarilla en la página, en la ventana del editor de .sm, en ese momento, pues ya corre la subrutina, ¿verdad? Entonces tarda un poquito más. Se trabó. Bien, mientras que Se se trabó, traba, profe. sí, se trabó. No, es Se por está los ciclos. corriendo. Como es un simulador, se queda corriendo, entonces, pero es por el simulador, si se fijan, no es tanto del software. Lo voy a volver a hacer para que lo vean. Sí, es por la cantidad de ciclos que tienen que ejecutar. Bien. Entonces, en el simulador me parece que el voltaje parece estar debajo del rango de operación. Mande, perdón. Cuando quiero simular, me aparece un mensaje de error donde dice que el voltaje está por debajo del rango de operación para este dispositivo. ¿En qué versión está? No le En la movió nada 5.1. en la 5.1. Ciérralo y vuelva a entrar. Porque no le configuramos nada. Se supone que no debe detectar el voltaje. Bien, bueno, ya ustedes vieron el ciclo, ¿están de acuerdo? Se traba porque son muchos ciclos, es lo que les comentaba, ¿sí? Pero si le reducimos aquí el ciclo, miren, le voy a reducir aquí el ciclo como lo teníamos, van a ser 250,000 veces, ahí lo voy a compilar. Ahí lo estoy compilando. Digo, ya lo compilé, estoy ejecutando, ya tengo tres instrucciones, ¿sí? Se pone muy lento el simulador porque le subí la frecuencia al reloj y obviamente pues son una infinidad de ciclos en el retardo. Entonces por eso es que se pone lento. Aquí voy a mandar a llamar a la función de retardo. Como ya le bajé el tiempo, vean que ya le puse 250,000.
va a ser bastante rápido. Ahí está, miren. Ya hizo 250,000 ciclos, si se fijan. ¿Cuánto tiempo se tardó? 15,000 microsegundos. Entonces, por eso es que esto lo tengo que multiplicar por 32 para llegar a casi medio segundo. ¿Ah? Bien, hasta aquí no se tengan dudas, jóvenes. Y ustedes pueden estar jugando con los valores. Entonces ustedes pueden estar jugando con los valores para que vean cuánto se está explotando. ¿Sí? Ahorita le puse 250,000, perdón, 200.25 segundos el retardo, para ver si lo alcanza a hacer, porque se queda ciclado. Se tarda un ratito, ¿no? Creo que es... Bien, es por la cantidad de ciclos que tiene que hacer, porque son muchos ciclos, ahora son demasiados ciclos, como el tiempo de instrucción se reduce a una fracción de un 16avo de microsegundo, pues son mucho más ciclos y por eso es que se tarda más. Pero el código ya está bien hecho. Podemos probar con el Proteus, ¿cómo ven? ¿Les parece? Simón. ¿Sí? Bien, si fijan, se quedó ciclado, pero es por la cantidad de ciclos que tiene. Pero si le bajan aquí la edición, a ver que les va a funcionar bastante bien. ¿Sí? Y con eso ya hacen un cálculo aproximado. Ahí, por ejemplo, ya lo bajé a 1 otra vez. Y vean que con este sí va a funcionar bastante bien. O sea, el detalle es que mientras más le subamos al contador que está, la consecuencia es que es una multiplicación y se va haciendo bastante grande. Y como el tiempo ya del cristal es muy pequeño, pues hace muchísimos ciclos y es por eso que el simulador como que se traba. Fíjense, aquí ya le bajé al contador a 1, al R18, y este sí lo va a alcanzar a hacer, ¿verdad? Sí lo alcanza a hacer. Aquí está, miren, ya lo hizo. Pero fíjense, hizo 250,000, casi 251,000 ciclos y nada más se tardó 15, alrededor de 15,000 microsegundos, ¿verdad? Es por eso que cuando yo le subo más a ese contador del R18, pues obviamente la cantidad de ciclos se hace muchísima, ¿sí? Pero el tiempo es muy pequeño. Entonces, la máquina, como el simulador, se empieza a hacer todos los ciclos, o sea, él va a tratar de hacer todo lo que yo le diga. Pero ya con esto podemos hacer una simulación en Proteus. Lo voy a regresar a 30, porque se supone que es el dato que calculamos para medio segundo, acuérdense, aproximadamente, obviamente, no tiene que ser exactamente. Y si lo quieren exacto, pues tendríamos que contar el tiempo que se tardan estas instrucciones y las de acá. Pero es aproximado, no se requiere de mucha precisión para esto. Bien, entonces simulamos, compilamos ya el código modificado del retardo a 32 con el redicho, y vamos a ejecutar el Proteus. La mayoría ya tiene el Proteus instalado. Si ustedes se acuerdan, se los pasé, creo que se los pasé en el aula virtual. ¿Sí lo vieron el Proteus? La liga que les pasé. ¿Es otro o el que ya teníamos? Puede ser el que tienen, pero yo les pasé una liga por si no lo tenían, creo. No se crean, ustedes no se los pasé. Pues estoy entrando a ver
Bueno, para los que no tengan el Proteus, ahorita les pongo la liga, ¿les parece? Les voy a pasar la liga de una vez para que lo tengan, donde lo pueden descargar. ¿Sí? Les estoy compartiendo la liga. Profe, ¿y si tenemos el multisim? El multisim va a estar un poco difícil, porque no simula el Arduino. ¿Por qué no quieren usar el Proteus? ¿Puede repetirlo, profe? Se me Pues fue es la- más fácil usar el Proteus, es más sencillo usar el Proteus que el multisim. El multisim funciona bastante bien para simular circuitos eléctricos y digitales. Pero ya usar un Arduino como tal se pone muy complejo. Tendremos que usar el micro y bajarnos más abajo. Sí se puede, ¿verdad? Pero va a ser más engorroso. Pues con Proteus todo, ¿no? Yo digo que con Proteus está bien. Con Proteus, profe, hágalo ya sí. Okay. Ahorita les voy a pasar la liga. Ok, profe. Les estoy compartiendo ahorita la, ¿cómo se llama? La liga es directa, nada más que incluso no necesita crack, ya viene bien suave, está muy suave. Lo que sí, que no se me vaya a olvidar, es que lo tienen que ejecutar en modo administrador. Eso es muy importante. Eso sí es muy importante que lo tienen que ejecutar en modo administrador. ¿Sí? Ok. Aquí ya se lo estoy pegando. Se los puse, ya está ahí en el aula virtual, ¿eh? Bien. Bueno, voy a abrir mi Proteus. Ahorita les voy a decir más o menos cómo funciona. Sí, de manera sencilla. Les decía que si ya lo tienen instalado hay que correrlo en modo administrador. No sé si las versiones que ustedes tienen les pida eso, pero en el caso de la versión que yo tengo, que es la 8.6, me pide que se tenga, que se ejecute más bien en modo administrador para poder acceder a la librería. Bien, dejen que acabe de correr. Bien, ya lo corrió. Les voy a compartir la pantalla desde el inicio. Voy a compartir la pantalla del Proteus. Ya la tienen compartida, no sé si lo vean. La versión 8.6, que es la que les pasé. Si es la liga que les pasé, pues no necesita crack. No sé, alguien ya lo craqueó. O sea, está muy suave. ¿Sí? Y aparecen varias ventanas. Este software les permite hacer diseño en esquemático, ustedes que ya están viendo algo con Ninja, y también diseño en PCB. Entonces, si por ahí se aburren de hacer el PCB con el Altium, porque ya que de repente es como medio engorroso, pues también pueden usar este. La ventaja de usar los esquemáticos en el Proteus es que nos permiten simular. Ya ven que hay softwares de diseño, sobre todo para diagramas eléctricos o circuitos eléctricos, que nos permiten hacer el dibujo del esquemático, pero no nos permiten simular. No sé si el Altium que estamos usando con el Ninja permita simular. ¿Sí les permite simular? No. No, nada más les permite dibujarlo, ¿no? Sí. Les permite dibujarlo. Sí, Entonces, puro diseño. puro diseño. Entonces también hace falta ¿cómo se llama? Un programa que nos permita hacer la simulación. Si estuviera en la clase de Ninja, si
yo fuera su servidor, yo les diría que es un software que se llama CAE, que es un software de ingeniería asistida, que nos permita simular, ¿sí? Por ejemplo, el software que están usando con Ninja es un CAD como tal, porque nada más es de diseño. Ya cuando ustedes tienen un diseño y lo pueden simular, se llama CAE. Entonces, hay herramientas de simulación en ingeniería que pueden ser CAD, CAE y CAM. Las tres cosas. O están ustedes en la etapa de CAE, de CAD. Y ya, pues ahorita con lo que veamos de Proteus, estamos viendo algo de herramientas. Bien. Bueno, es un poquito de la filosofía de lo que se hace en ingeniería. Bien, les decía que este Proteus tiene muchas ventanas, obviamente. Tiene acá el About, el Help, tiene el sí, tiene acá el Start. Hay unas nuevas versiones. Yo por lo regular nunca las descargo porque si no se daña el crack. ¿Sí? Entonces le vamos a dar nuevo proyecto. Bien. Le van a dar nuevo proyecto. Para poder simular el Arduino, se me olvidó decirles, es necesario agregar las librerías. Las librerías ya se las pasé por Teams. Y si no, ahorita se las subo al aula virtual. Son dos archivos que utiliza el Proteus. Bien, vamos a ponerle aquí a nuestro proyecto. Voy a poner que se llama parpadea LED. ¿Están de acuerdo? Voy a poner aquí que parpadea un LED. Vamos a dar Next. Voy a definir que es el default. ¿Sí? A lo que se refiere a estas partes es como los templates. ¿Sí? Ahorita nada más vamos a hacer un solo template. Le decimos que es por default. Y le decimos que cree un esquemático, ¿sí? En el template y nada más. Bien. Aquí ya les parecen algunos, ¿sí? Para el caso de los que vayan a utilizar un PCB. En el caso de nosotros, pues ahorita no vamos a generar ningún PCB, por lo tanto no voy a seleccionar ninguno de estos. Entonces, seleccionamos la opción Do Not Create PCB Layout. Le damos clic, decimos que no va a haber firmware, tampoco proyecto de firmware. Damos Next. Aquí nos va a aparecer el resumen de lo que vamos a crear en nuestro proyecto, que básicamente es un esquemático. Sí, no va a haber layout ni firmware. Entonces le damos Finish y nos va a aparecer una ventana, fíjense, una ventana de trabajo. Aquí en los cuadritos, un área de trabajo. Acá tenemos algunas herramientas, aquí donde está el mouse, ¿sí? De instrumentación, para buses, etcétera, etcétera. De este lado nos va a permitir ver nuestro layout del esquemático de manera compacta, por si nos queremos mover o que se nos haya movido la parte del visor. Sí, aquí en esta ventana nos va a permitir agregar los dispositivos y los componentes. Entonces, lo primero que voy a hacer es agregar el Arduino. En la ventanita de Device le vamos a dar clic a la P y le voy a, como se me olvida en qué carpeta lo tenemos por ahí, pues lo puedo escribir aquí para que me lo busque. Y aquí dice que tengo el Arduino 1, ¿se fijan? El Arduino 1 R3. Entonces voy a agregar el Arduino 1 R3, aquí está. Lo voy a rotar. Lo voy a rotar en sentido de las manecillas del reloj. ¿Están de acuerdo? Vean cómo este es exactamente al Arduino físico que tenemos en la pantalla. Bien, se lo estoy compartiendo con la segunda cámara que tengo en mi dispositivo. Si lo alcanzan a ver. Profe, si a mí no me aparecen. Si no les aparecen es porque no tienen las librerías. Se las acabo de compartir por Teams. Entonces hay que agregar las librerías a una carpeta. Se meten se llama Lab Center, archivos de programas, Lab Center, y hay una que dice librerías. Hay que agregar esos dos archivos que les pasé, ¿sí? De las librerías
librerías y cargarlas ahí y ya con eso las va a agregar el Proteus. Ok, profe. Muy bien. Entonces, si se fijan, pues ya tenemos ahí el Arduino. Ahí está el Arduino físico. Vean que aparece muy similar a la parte física que tenemos en el Proteus, o sea, el Proteus y el físico. Bien, entonces, ¿qué voy a poner aquí? Acuérdense que tenemos que tener nuestro diagrama esquemático. ¿Se acuerdan del diagrama esquemático del Arduino que les mostré en la clase? Bueno, los pines digitales que ustedes ven aquí, dice Digital PWM, que es del 0, 1, 2, 3 hasta el 7. Todo esto es el puerto D, ¿sí? Y de este lado, del A0 al A5, que son 6, se llama, que dice Analog Input, todo este es el puerto C. Y el puerto B va a estar de este lado, que es del 8 hasta el 3, todo ese es el puerto B. A lo mejor la pregunta que surgiría es, ¿por qué, profe, el puerto B nada más tiene 6 pines? Porque ya la tarjeta del Arduino, el PB7 y el PB6, la utilizan para la entrada del reloj. Entonces ahí está conectado el cristal. El cristal de este Arduino va a jalar a 16 MHz. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar, en este caso, otro componente, una resistencia. Voy a agregar una resistencia. La buscamos aquí. ¿Sí? Aquí está el dispositivo abajo, dice Generic Resistor Symbol. Hay componentes que pueden ser simulados y componentes que no pueden ser simulados, para que tengan cuidado, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Aquí tengo mi resistencia, ¿sí? Aquí tengo mi resistencia, le voy a configurar un valor de 330 ohms, que eso es muy importante, que lo que va a hacer es encender un LED. Le voy a poner aquí una resistencia de 330 ohms, ¿sí? Y lo voy a conectar a la línea número 13, de mi Arduino. ¿Qué pin de puerto va a ser esta? Muy fácil. Les decía que este de aquí es el puerto B. Entonces, este es el PB1, PB2, PB3, PB4 y PB5. Entonces, este va a ser el PB5. ¿Sí? Vamos a hacer una conexión con el LED. Voy a ponerle un LED, ¿sí? Voy a agregar un LED aquí. Otra vez me voy a P y voy a agregar un LED. Voy a agregar un LED azul. Un LED verde, que se vea la animación. Profe, Entonces, aquí, sí. ¿y cómo agregamos la librería? Bien, ¿cómo agregar la librería? Ya vieron que ya les pasé el archivo del .zip, ¿no? Sí. Bien. Entonces ahí les va. Fíjense, les voy a decir cómo lo agreguen. Les voy a compartir primero mi explorador. Hay que descomprimir el archivo que les pasé, ¿sí? Hay que descomprimir el archivo. Ya que lo descompriman. Pancho, ¿cuál Arduino es? 2560. Pancho, te oyes con eco. Sí, ya sé. Bien, ¿Te ya que mató el descompriman archivo? los archivos, vean la pantalla ahí de mi explorador. Sí, van a No tener aparece, dos. Pancho. ¿Cómo que no? Pon atención a lo que está diciendo el profe. Prosiga. Bien. Ya que descompriman el archivo, vean que tienen aquí dos archivos, uno que es IDX y uno que es .lib. ¿Sí están de acuerdo? Sí lo ven en mi pantalla, ¿no? Sí. Estos dos archivos los seleccionan. Seleccionen los dos, por favor. Le dan Control C y se van a ir a donde
tienen guardado, donde tienen instalado su Proteus, que va a ser en el disco C, y se van a ir a Program Files o archivos de programa x86. Le dan clic a archivos de programas x86. Hay uno que dice Lab Center Electronics. Le dan clic a esa carpeta de Lab Center y va a aparecer el Proteus 8. Le dan clic a Proteus 8 y va a haber una carpeta de librerías. Ahí lo pegan. Yo ya las tengo pegadas, jóvenes, miren. Aquí dice Arduino IDX y Arduino ILIP. Profe, ¿por dónde pasó los archivos? Por el Microsoft Teams. Si no, ahorita se lo subo al aula virtual. Por favor. Después, sí, por favor, es que no puede Sí. ser. Ahorita se lo subo al aula virtual, ¿les parece? Bien. Se los voy a pasar ahorita ya. Estoy aquí. Les voy a pasar 2 librerías, ojo. Sí. Sí. Bien. Ya están las librerías, ¿eh? ¿Cómo se llama? Se llama, la librería se llama, no te les digo, espérenme. Se llama librería de Arduino, ¿sí? Se llama librería de Arduino y en esa viene todo, pues. Viene también la de 2560, incluso vienen librerías para utilizar sensores de alto vuelo y cosas así. Pueden usar sensores de gas y cosas así, eso se lo estoy pasando a ustedes. Bien. Y eso se los Profe, paso. ya están en el aula. Sí, ya lo estoy subiendo al aula ahorita. Ya está. Chéquenlo, por favor. Según yo ya está. ¿Sí? Ya está en el aula. ¿Estamos? Igual se los pasé por ti. Entonces, les decía que hay que copiar esos 2 archivos de la librería o los archivos de la librería en esta carpeta. Cierran su programa y lo vuelven a abrir para que lo pueda detectar. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Cómo, profe? Sí, ¿Puede profe. repetir? No hay problema. Sí. Abre los archivos que están zipeados. Sí, los copian a la carpeta de librerías donde está la instalación del Proteus. Sí, ya que les di la ruta, les dije disco C, archivos de programas, y luego hay una carpeta que se llama Lab Center, y luego de ahí buscan el Proteus. Va a ser, si es la versión que yo les pasé, va a ser la 8.6. Si no, va a ser la versión que ustedes tengan, 8.4, 7.5, etcétera, etcétera. Y luego ya que abren esa carpeta de Proteus, va a haber una carpeta que diga librerías. Ahí los pegan. Les va a decir que no lo pueden pegar porque es un disco, son archivos de sistema. Ustedes díganle que sí, que de todo el mundo hay bronco. Lo pegan, cierran su programa y lo vuelven a abrir para que tenga efectos al momento de cargar las librerías. ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Bien, entonces fíjense, ya estoy compartiendo la pantalla otra vez del Proteus. ¿Estamos de acuerdo? Voy a conectar un LED verde. Esto es lo más importante de lo que estamos viendo el día de hoy, porque les voy a enseñar lo que es cómo encender un LED con lógica positiva y cómo encender un LED con lógica negativa. ¿Sí? Profe, ¿Sí? para poner el Arduino y ahora en el Proteus, ¿cómo le hizo? O sea, ya puse el
El archivo en la Ya pusieron las librería. librerías. Dele aquí en dispositivos, en la ventana de dispositivos, selector dispositivos, Sí. presione la P y dice Keywords, puede buscarlo, nomás póngale Arduino y le va a aparecer. Ah, Aquí le va- ok, sale. Gracias. Bien. Sí. Para los que tienen el 2560, pues no he hecho esa prueba porque no he cargado la librería que les pasé, pero me imagino que sí debe funcionar igual. Ahora, si no estuviera el 2560, usen el 328. Todo se maneja de manera similar. No hay bronca. Lo único que tiene más es más memoria y más periféricos. ¿Estamos? Bien. Bueno, ya que tienen su Arduino, conecté en la entrada digital 13 o salida digital 13, que en mi caso es el PB5, en el software del ensamblador. Sí, el PB5, le puse una resistencia de 330 ohms y le puse el LED. El LED, si ustedes se acuerdan de los LEDs, tienen dos terminales, uno que se llama ánodo y otro que se llama cátodo, o más fácil, positivo o negativo. Entonces, el pin o la pata del LED está hacia donde apunta la flecha, que es esta que estoy aquí señalando con la manita, ese se le llama cátodo, ¿sí? O negativo, como lo quieran. Y el del otro lado, pues es el ánodo, o positivo. Entonces, cuando yo le ponga la tierra a este LED, este foquito o este dispositivo se va a encender con unos. Esa va a ser la lógica. ¿Sí? Aquí tengo mi tierra, le conecto la tierra y este LED se va a encender con unos. No sé si estén de acuerdo. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasaría si yo quiero encender un LED con ceros? Que es lo más adecuado. Ahorita les voy a explicar por qué. Voy a agregar otra resistencia para utilizar otra terminal. Voy a ir aquí a los componentes otra vez y voy a agregar otra resistencia. La ventaja de la ventanita de dispositivos es que ya lo tengo aquí, ya no tengo que ir a buscar. Nomás la selecciono y pongo otra resistencia aquí. Voy a conectar el 8. Perdón, voy a hacer de otra forma diferente. Espérenme. Voy a mover mi resistencia. Voy a mover la resistencia hacia un ladito y voy a agregar también el otro LED. Bueno, voy a agregar un LED rojo para que sea diferente. Un LED. Aquí en los LED tengo un rojo y tengo el rojo. Vean que dice que es activo. Entonces voy a poner mi LED rojo. Vean que este LED le voy a aplicar un mirror. Con el clic derecho le voy a aplicar un Y-mirror. ¿Qué es lo que hace? Me lo voltea. Porque ahora lo voy a prender con ceros. Aquí está mi LED. ¿Sí? Y vean como siempre el ánodo va a la resistencia, ¿va? Y voy a agregar una fuente de 5 volts. ¿Dónde puedo agregar la fuente de 5 volts o power? Van aquí a las ventanitas estas de terminales. En esta terminal mode hay una que dice power. Voy a agregar esa terminal y esa terminal es de 5 volts. Y ya. Si quieren que se vea más adecuado, pues podemos agregar el voltaje. No es necesario porque ni siquiera están conectados en este dispositivo. Entonces lo quitamos. Y con esto ya podríamos hacer la simulación de nuestro software que hicimos. Vamos a ver dos LEDs del puerto nada más, dos pines del puerto, el pin 5 y el pin 0. Uno se enciende con unos y el otro se enciende con ceros. Ahorita les voy a decir por qué verlo de esta forma. Bien, ya que tienen su diagrama, ¿qué nos faltaría? ¿Qué creen que nos falte? Si ya tengo mi diagrama eléctrico, mi diagrama de conexiones, ¿qué se imaginen que falte? ¿Qué se imaginen que nos falte de este diagrama? ¿Qué nos faltará para poder hacer la simulación? Bien, para poder hacer la simulación nos hace falta pues,
descargarle el software, ¿no? Al Arduino. ¿Están de acuerdo? Entonces seleccionan su Arduino y le van a dar, o le dan doble clic. Le di doble clic. Sí, le dan doble clic. Y hay una pestañita que dice Program File. Vamos a abrir esa pestañita. ¿Sí? Vamos a abrir esa pestaña y vamos a buscar nuestro código. Nuestro código era parpadea un LED. Entonces voy a seleccionar un archivo que dice parpadeaunled.exe. Este es nuestro ejecutable. Le damos que lo abra y le decimos que, ok, ya está cargado nuestro código. Bien, ya que ustedes cargaron su código, ya pueden hacer la simulación. ¿Cómo podemos hacer la simulación? Pues muy fácil. En la ventana de abajo hay unos botones que dice para correr la simulación, para avanzar en la simulación en tramos, para pausar la simulación en un tiempo o para detener la simulación. Entonces le damos que corre la simulación. Bien, si se fijan, el LED ya está prendiendo y apagando, más o menos alrededor de medio segundo. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Pero sucedió. ¿No lo alcanzan a ver? Con la cámara, aquí. Aquí donde tengo el dedo, si se fijan, el LED verde ya está apagando y prendiendo. No sé si lo alcanzan a ver. A lo mejor está muy lento. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Bien. Entonces, Sí. si fijan, este ya está prendiendo, pero el de abajo, el rojo, no está apagando ni prendiendo. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque ese se prendía con ceros, ¿no? Sí, se prende con ceros, pero Por la hay un resistencia. problema con la resistencia, exactamente. La resistencia está muy grande. Entonces, eso puede suceder cuando nosotros hacemos cosas prácticas en proto, que estemos armando. Si nos equivocamos de una resistencia, puede ser que no se vea el código de nuestro Arduino reflejado directamente con nuestros componentes. Y a veces cometemos el error de no revisar el hardware y luego cambiarle el software. Entonces, eso hay que tener cuidado. O sea, primero revisen bien que sus conexiones físicas estén bien establecidas, sí, porque luego que hacemos un sistema embebido, pensamos que no funciona, es el software, y no, a veces lo que no funciona es el hardware. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Y si ustedes se fijan, aquí en el puerto se están apagando y prendiendo todos los bits, como dijimos. Si se fijan, hay un cuadrito que aparece en rojo, en azul. ¿Sí lo ven? Bien, si lo ven, chequenlo mientras que lo ven, voy a cambiar el valor de la resistencia. Como la resistencia que está conectada al LED 2, que es el rojo, es de 10 kilos, pues nunca lo va a encender. ¿Por qué? Porque no va a circular corriente, de acuerdo a la ley de Ohm. Entonces, hay que ponerle la resistencia adecuada, que son 330. Y si alguien me pregunta, ¿por qué 330? Le voy a decir, muy fácil. Los LEDs consumen alrededor de 20 miliamperes. Entonces, si yo tengo una fuente de 5 volts, divido 5 volts entre 20 miliamperes, me da alrededor de una resistencia de 330 ohms. Entonces, esa es la corriente de funcionalidad de los LEDs. Si le pongo una resistencia más pequeña, pues el LED va a luzar más, va a brillar más, pero su tiempo de vida va a ser menor. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ya le cambié el valor de la resistencia. Y ahorita quiero explicarles algo de estos dos circuitos. Incluso lo voy a dibujar acá abajo. Lo voy a simular otra vez para que vean que ahora sí va a encender el LED. Vean que ya ahora sí está encendiendo el LED rojo. ¿Cuál es la única diferencia? Que en vez de que encienda con unos, pues enciende con ceros. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Cuál otra característica tiene este circuito? Creo que no es necesario que dibujen los circuitos, pero si es necesario, me dicen ustedes. El circuito que está acá arriba, que nada más es esta parte, de la R1 y el D1 con la tierra, la corriente para
para que pueda encender el LED sale del Arduino. No sé si me explico. O sea, la corriente tiene que salir del pin 13 para poder garantizar que este LED se va a encender. Y en el caso del circuito 2, que es D2 y R2 con la fuente, que es este triangulito, para que encienda este LED, el Arduino nunca entrega corriente. A ver si me explico. El que entrega la corriente va a ser la fuente. La fuente de 5 volts, cuando circule la corriente o cuando se encienda el LED, va a hacer que la corriente fluya en este sentido y encienda el LED. Es decir, la corriente va a ir hacia el Arduino. Entonces, ¿quién lo va a drenar la corriente? El Arduino. Y el Arduino no entrega corriente. Por eso se dice que es mejor prender con ceros que con unos. Porque con unos la corriente estaría saliendo del Arduino. Y con ceros la corriente viene de la fuente. ¿Y se entiende esa parte? Sí. Bien, entonces en todas nuestras prácticas que hagamos más adelante, vamos a utilizar activación con cero. ¿Estamos de acuerdo? Para que no van a decir que no les dije. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué les parece si hacemos una práctica un poquito más compleja de la que tenemos? Que hagamos una secuencia de LEDs. ¿Qué les parece? Que hagamos una secuencia, por ejemplo, como el auto increíble. ¿Se acuerdan cómo era la secuencia del auto increíble? Si lo llegaron a ver algún día. No, profesor, ya está muy betarro. Sí, estoy muy betarro. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es tratar de ponérselos en el, ¿cómo se llama? En la tarjeta. ¿Les parece? Les voy a mostrar, yo ya lo tengo aquí conectado. Sí. Ahí si lo pueden ver. Esto se los voy a compartir. Déjenme nada más lo acomodo. Déjenme ver cómo está. Yo ya lo descargué. Si alguien tiene su Arduino en ese instante. Yo ya tengo mi tarjeta funcionando. No sé si lo vean. Sí se ve. Sí, profe. Bien. A ver, déjenme acabo. Se ve mejor sin luz, ¿no? Creo esta. Se ve mejor sin luz, ¿no? Sí. No, se ve igual. Pero apague la lucecita. Ah, es que esa es la lucecita del Arduino. No, de su habitación, ¿dónde está? Ah, ya la apagué. Ah, caray. Ya la apagué. Dejen bajo la persiana. Se ve igual, ¿verdad? Sí, es por la. No, pero ya se ve mejor. Sí, se ve mejor. Ah, va. Voy a poner la luz. Tengo una lámpara. Lo voy a poner de reversa. Es que el foquito no lo uso mucho. Bueno, ahí se ve un poquito mejor, según mis consideraciones. Bien, si se fijan, yo ya tengo funcionando el Arduino. El foquito que ustedes ven aquí está encendiendo, que es el amarillo, no sé si lo alcanzan a ver. Ese es el LED que está encendiendo y apagando, es el LED verde que nosotros pusimos en la simulación del Proteus. Si lo ven en la cámara o no. Bien. Ahora, ¿cómo descargar nuestro código? Sí, yo ya se lo descargué, ahorita se lo descargué. Hay que entrar al aula virtual. Les comparto la de aula virtual.
Pues, aquí tenemos la de aula virtual, ya se las compartí. Si se fijan, la liga de Proteus, ¿sí? Ya le subí la liga de Proteus. Está más lento el Proteus, digo, está más lento el aula virtual que todo. Ya les compartí la liga. Estoy esperando que se actualice nada más. Espérenme un poquito. Está medio lento el servidor del agua. Está muy lento. Les decía que ahí en el virtual hay un archivo para descargar el código X. ¿Estamos? ¿Sí? Ya se trabó. Se trabó el Proteus. Bien, ahí está ya. Entonces, aquí en el aula virtual tienen un archivo que se llama Programa para descargar el X. No sé si lo vean. Sí, por favor descárguenlo. Descarguen ese archivo. Ese archivo va a ser como este. Se los voy a mostrar. Bien, el archivo va a ser como este. Aquí se los comparto. El archivo va a ser como este, miren, es una carpeta que es xloader, no sé si lo vean. ¿Sí? Cuando la descompriman, esta carpeta va a traer algunos archivos que son muy importantes. Esos no los muevan. Y hay que ejecutar la aplicación que dice xloader. Lo corren como administrador. Sí, ya que lo corran, les va a abrir un programa, se lo voy a compartir, se llama xloader, y este programita nos va a permitir descargar el archivo ejecutable o el archivo .exe a nuestro Arduino. Que no lo veo. Aquí está. Bien. Si se fijan, esta es la ventanita, no sé si la vean. No sé si lo alcancen a ver. El xloader. Lo único que tienen que hacer es buscar su código ejecutable, ¿sí? Que está guardado aquí en el ABR Studio. Es parpadea un LED, se van a debug, entran a debug y ahí está el archivo .exe. Ya les carga el archivo y aquí vamos a seleccionar el tipo de Arduino. Si es el Arduino 328, pues seleccionan el 1328, 1 ATmega 328. Si es el Mega 2560, pues seleccionan el 2560. Y ya lo único que tienen que hacer es presionar el loop load. Lo único que tienen que hacer es presionar el loop. Y bueno, no se quedan, no. Hay que revisar que su Arduino está instalado en el juego importante. Se me olvidó decirles. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante. Tienen que revisar en dispositivos de programas. En dispositivos de programas, ¿dónde está instalado el Arduino? Eso es muy importante. Cada Arduino les va a asignar un COM. Entonces, si usan diferentes Arduinos,
cada Arduino va a tener su COM, para que no se les vaya a olvidar. Entonces, si el COM no está bien definido, les va a marcar error en software. Por ejemplo, ahorita yo le acabo de instalar este Arduino, y este Arduino lo tengo en el COM 11. Lo acabo de verificar aquí, ¿sí? Lo acabo de verificar. Ustedes siguen viendo la pantalla sí siguen viendo la pantalla del Xloader, ¿no? Sí, ¿no? Ahí va, otra vez se los voy a compartir. Aquí está la pantalla entonces vean, a mí me aparece un COM3, pero en archivos, en manejador de dispositivos, mi Arduino dice que está en el COM11. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar COM11. Ya que selecciono COM11 y puse mi código ejecutable que voy a agregar a mi Arduino, lo abro, veo que sea la versión del Arduino que necesito, le voy a dar que lo suba, va a subir el código, y ya subió el código. Sí les aparece, ¿no? Sí les aparece ahí ¿cómo se llama? La ventanita del Xloader, dice que ya subió 50 bytes. Bien, hasta ahí no se tengan dudas, jóvenes. Profe, ¿Sí? el archivo que vamos a subir al Arduino es el que acabamos de crear o el que nos pasó. No, es el que ustedes crearon en el software. Cuando ustedes crean el archivo .acm, ya lo compilan, les genera un .exe, que es el mismo que cargamos en el y es el mismo que se va a cargar con Xloader. Miren, aquí está en la carpeta de su proyecto que se llama Parpadea un LED, dice, y el nombre del archivo va a ser parpadeaunled.exe. Ese es el archivo que hay que subir. Entonces, ya seleccionan el archivo, .exe, el dispositivo al cual se va a grabar, que en este caso es el Arduino 328, y muy importante revisar en qué COM se encuentra mi Arduino. En el caso de este Arduino lo tengo en el 11, entonces ya nomás no le muevan a la velocidad de comunicación, eso déjalo igual, le dan upload y ya lo sube los bytes de la memoria flash, que incluso se les enseña a contar, ¿se acuerdan? Ya lo sube ahí y ya está haciendo la función, en este caso parpadea el LED, el amarillo que les mostré en la cámara. Esa sería como la práctica del Hola Mundo. Eso nunca me salió. Bien, espero que sí les haya salido. Si no, practíquenlo. Tenemos en el video, practiquen que al menos esté parpadeando un LED de montaje superficial amarillo en el Arduino. Eso les tiene que servir sin hacer ninguna conexión. Se lo voy a mostrar en la cámara. Profe, ¿y el viernes qué? El viernes vamos a tener clase, ¿no? Ok. ¿Ustedes cómo ven? Ok. Ustedes díganme como ustedes quieran. Ustedes son los... Feriado, feriado. Porque es asueto, No. es feriado. Pues como ustedes quieran. Vamos a hacer examen, ¿Cómo yo voy a profe. estar aquí conectado? ¿Tienen examen? Entonces, si tienen examen, no hay bronca. Nos vemos el próximo miércoles. Pero ya les voy a dejar una práctica para que vayan experimentándose. ¿Cómo ven? Les voy a subir las prácticas. Es más, voy a subir todas ya. Y No, vamos a profe, ir a... mejor hay que tener clase el viernes. Como ustedes quieran. Ustedes mandan. Ay, Ustedes el morro digan. de los plumones. Se empieza a poner bien violento, profe. ¿Cómo que subir todas las prácticas? Las vamos a ir haciendo paso a paso, tranquilos. Nomás el chiste es ya tener los documentos ahí. Pues, si alguien quiere ir avanzando más rápido, ¿cómo ven? Ahora sí lo ven, ¿verdad? Profe, Aquí en mi mano, ¿cómo está el parpadeando? ¿Sí?
porque me dice que no puedo abrir el port. Porque Le puse puede com ser 11, que así como le puso usted. no, ahí lo va. Es que no sé en qué com se lo puso el sistema operativo del Windows. Entonces, eso hay que identificarlo en manejador de dispositivos, en dónde lo instaló. ¿Sí estamos? Eso hay que tener mucho cuidado. Vean, váyanse a manejador de dispositivos y vean en qué com les puso el Arduino. Y ese es el que tenemos que seleccionar ahí. Ojo, si es Windows 95, perdón, Windows X, si es Windows, creo que 7 también. Si es Windows XP y 7, hay que descargar el controlador del Arduino. Cuando es Windows 10 y 8 no, porque ya lo descarga por default. En el momento que ustedes lo conectan, les descarga el Arduino. Esa sería una forma. O la otra, instalen el IDE de Arduino y con eso se resuelve el problema si tuvieran Windows XP. Pero sí funciona. Funciona exactamente igual con El cualquiera de Windows los 10. Windows. Como digo, en Windows 10 pues lo instala de manera automática el controlador, no hay bronca. Según yo. Si no, si hubiera broncas, igual, descarguen el líder de Arduino y les va a instalar el controlador. Bien, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Hacemos otra practiquita o no? ¿Cómo ven? Antes de irnos. Nos queda media hora. Así que como ustedes me digan. Ya estuvo. Juga, profe, para almorzar. Bien. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Les parece. Creo que ya es mucha información. Analícenlo. Se está grabando el video. No sé quién lo puso a grabar. Me da mucho gusto que lo hayan puesto a grabar para que lo tengan ahí presente. Y si no hay dudas de lo que alcanzamos a ver el día de hoy, ya tienen herramientas para la simulación. ¿Sí? Y es el Proteus y pueden ya empezar a hacer sus diagramas de conexión físicas. Pueden armar circuitos ya más o menos simples con el Arduino. De todos modos, los vamos a ir estando haciendo. En la siguiente clase les iba a preparar una práctica, igual para manejar puertos, ¿sí? Donde ya utilicemos algunas funciones. Por ejemplo, que hagamos, no sé, como esa secuencia del carro increíble, para acordárselas. Entonces el viernes nos Bien, va a enseñar si no esa hay dudas, práctica. entonces, si quieren el viernes vemos esa práctica, ¿cómo les parece? ¿Qué les parece? A mejor en vez de que nada más la suba. Ok, profe. Sí, en vez de que nomás la suba, sí, hacemos una práctica. Miren, ¿cómo va a ser la logística? Bien fácil. Hago una práctica. Y una práctica que deje va a ser muy parecida a la que hicimos, ¿les parece? Y así ya tienen herramientas para desarrollar. Porque también me interesa que ustedes desarrollen. Que ustedes piensen en los códigos. ¿Les parece? Bien. Muy bien. Entonces, No, la si neta no hay no. más dudas, No lo entendí. bien, les decía que en la siguiente, el viernes, hacemos una práctica igual con Arduino, ¿sí? Vamos a conectarle más LEDs y hacemos una secuencia. Les quiero enseñar otras instrucciones para que puedan, no sé, tener, por ejemplo, eso no lo hemos visto. Entonces podemos generar una tabla y luego que vaya haciendo nuestra secuencia. ¿Qué les parece? Y eso se los enseño el viernes. Y que se vea en el Proteus y que se vea físicamente. ¿Les parece? Sí. Profe, es Y luego normal ya, que se tarde mucho el Xloader en cargarle el código. no es normal. Si se tarda es Chale. porque no está agarrando bien el COM. Entonces ahí Ok. mate el proceso del Xloader, vuélvalo a abrir como, ¿cómo se dice? Como administrador. Y antes de que le dé upload, cheque si viene el puerto y la configuración Ok. de la tarjeta. ¿Sale? Sale. Eso es lo que siempre sucede. Entonces cuando les falle, que se quede así como cargando, mate el proceso y vuelvan a hacer todo. ¿Les parece? Bien, entonces si no hay dudas, nos vemos el viernes. ¿Qué les parece? Sí, para hacer esa práctica. Ok, profe. Suena bien. Muy bien.
Entonces, estamos en contacto. Voy a ir subiendo prácticas, pero no significa que sean para luego la siguiente clase. Son prácticas programadas para irlas haciendo conforme vayamos teniendo. Algunas, ¿Facilonas o qué, profe? sí les voy a decir, pues esta les... ¿Mande, perdón? Y en mi rancho no venden nada. No, pero lo podemos hacer simulado en el Proteus. Pues no necesariamente tiene que estar conectado físico. Si ya necesitan algo físico, pues sí va a estar más complicado. Por ejemplo, los que están allá en Lago, que están en San Juan. Sí, eso sí lo entiendo. Pero no va a ser Montoro no ve nada. aunque lo hagan en el Proteus, con eso se los tomo válido. ¿Qué les parece? Ya está, pues. ¿Sí? Sale pues. Entonces, nos vemos, jóvenes. Muchas gracias y estamos en contacto. ¿De acuerdo, profe? Gracias, Vamos a- jefe.